Amigos, bienvenidos a Solo Porque Sí. Mi Andy, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mau? Bien, también, qué gusto verte de nuevo, otra vez aquí en el estudio. Así es, y esta vez también tenemos un invitadazo. Ese es mi diálogo, yo digo eso y te digo, ¿lo quieres presentar? Pero no, tenemos que cambiarle, no puede ¿Lo ser quieres todo presentar? igual. Sí lo quiero presentar. Yo siempre lo quiero presentar. Bueno, entonces está bien, cambia, está bien. ¿Lo quieres presentar tú? Claro que sí. Amigos, en esta ocasión nos invita, nos acompaña un invitadazo, él es René Villanueva. Amigo, gracias por estar aquí. No, muchísimas gracias por invitar. No, en verdad, felices de que estés aquí porque sé que vamos a platicar de muchísimas cosas, muchísimas. Pero para empezar, hermano, hace rato nos decías afuera de la grabación que tú eres una persona que se denomina un naturalista, ¿es cierto? Platícanos a la audiencia, ¿qué es un naturalista? Bueno, un naturalista es una persona amante de la naturaleza, pero con una curiosidad científica genuina, ¿no? Actualmente la gente piensa que, bueno, solo existen los biólogos, pero a lo largo de la historia de la ciencia, pues todo lo que se construyó del conocimiento biológico que tenemos hoy, lo hicieron los naturalistas. ¿Qué ejemplo de naturalistas puedo darles, no? Por ejemplo, Miguel Álvarez del Toro era un naturalista, David Attenborough es un naturalista. Yo creo que ese es de mis favoritos. O sea, todos los que hacemos audiovisuales o una cosa así, siempre vimos todos los... Es el mejor, sí, pero sí. Y tiene una narrativa de que leche. qué Sí. bruto, sí. Sí, Fuera de la producción. exacto, o sea, no necesariamente está condicionado para poder hacer ciencia el que se forme parte de una institución académica. Digamos que eso ya son tendencias que históricamente son más recientes. Nuevas. Pero pues la ciencia también se ha hecho desde una perspectiva ciudadana también por mucho tiempo. Y como digo, pues muchísima gente que actualmente incluso que están haciendo taxonomía, descripción de especies, que están haciendo... Perdón. Ujú. Pues que están haciendo muchos aportes, lo hacen desde un punto de naturalistas, ¿no? Muchos guías de naturaleza, las personas que mejor conocen muchas veces el campo, para llevarte a ver una especie o algo así, pues son naturalistas, ¿no? Claro. En mi caso, pues sí, el camino que yo tomé de la vida fue a través del naturalismo, y no solamente desde un punto de decir, bueno, soy autodidacta, soy naturalista, sino que desde una apreciación personal muy afín a la historia del naturalismo, que justamente pues va de la mano con esto que estamos viendo acá, que es el quehacer de un naturalista, que es un poco pues también el quehacer de un artista, ¿no? Va de la mano, pues, por ejemplo, pues hacer ilustración, hacer pues otras cosas que no necesariamente son lo que se entiende clásicamente que hace un biólogo, ¿no? Claro. Y claro. algo que tiene René es que, o sea, él muy bien lo dijo, es esta curiosidad. No solamente es, agarro y describo y digo o hablo, ¿no? Sino René tiene esta curiosidad que yo te admiro muchísimo en ese aspecto, porque digo, te conozco de hace años y lo he visto con estos ojos, que es él mismo ir a campo, le encanta estar ahí observando desde plantas, porque no solamente es animales, o sea, también es plantas. Yo cuando lo conocí como doctor de plantas, ¿sabes? Y es impresionante porque así como tú tienes a tu Pokédex, yo tengo a René. Ok. Entonces, es como llega una especie que no tienes ni idea de flora o de fauna y es, René, ¿y esto qué es? Esto, así. O algo que hace años aprendí de René, hablando esto de la medicina también en plantas, que hace que ahorita que nos platique, pero te habla desde cómo es la comunicación entre estos mismos árboles, ¿no? Cuando íbamos a hacer pues algunas visitas a X sierras, bosques, etcétera, y René te hablaba de cómo se comunica este árbol con el otro, y entonces ya le pasó información de que este tiene una plaga para que el otro se prepare para Ok. recibir, ¿sabes? Súper interesante. Entonces quiero, o sea, pensar que esta onda de naturalista es también esa gente que se preocupa por, o sea, y que va un poquito más allá de, o sea, no solamente es un educador, es vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo, vamos a compararlo, vamos a tocarlo, vamos a aprender de él, y ya que tengo todo esto, ¿qué función tiene? ¿Cómo puede aportar esto a la ciencia? Y lo doy a conocer, ¿no? Sí, pues precisamente, digo, el papel de los naturalistas de manera clásica,
pues no había esta cuestión de la especialización, Ajá. ¿no? O sea, era saber de todo, ¿no? Y era desde saber de geología, saber de paleontología, saber de botánica, saber desde climas incluso, ¿no? Climatología, zoología, o sea, se sabía hacer mucho de todo. Y ese es un compromiso personal que yo tengo conmigo mismo, ¿no? Con quién soy, así como eh, el justamente indagar en muchos temas y justamente, pues sí, originalmente cuando nos conocimos, pues yo era totalmente clavado con las plantas, pero mi pasión por los animales ahí estaba, ¿no? Pero es que sí, yo en las plantas encontré... Lo que me llevó a las plantas fue precisamente una historia complicada con los animales, ¿no? El hecho de haber casi muerto por una serpiente Ok. que tuve que, pues igual, ¿no? Poner un poco de distancia por tema familiar y todo el tema de los reptiles, que era mi pasión desde que yo tenía, pues, desde niño. Y descubrí en las plantas, pues, un mundo muy interesante y muy complejo y empecé a entender que realmente ellas eran las que formaban todos los ambientes en los que evolucionaban los animales, ¿no? Y esos ambientes a la vez eran el resultado de formaciones geológicas, pues de los climas que podían ocurrir en esos sitios y bueno, adentrarme a trabajar con los árboles, que trabajé casi 10 años enteros con puras Wow. plantas, este, pues me hizo descubrir que sí, o sea, las plantas son unidades ecológicas integrales, ¿no? Porque tienen una sinergia con todo lo que pasa, ¿no? Con el clima, con el fotoperiodo, con el agua, con la temperatura, con la geología, con todo, y obviamente pues determinan muchísimo de los animales. La mayoría de los animales existen ahí como resultado de las propiedades de la vegetación de un determinado ecosistema. Entonces, cuando me metí a las plantas, también fue de la mano de algo que, pues, yo estaba en este camino personal de aprender un poco de otras cosas, salirme como de mi zona de confort, y era como reentender el mundo a través, por ejemplo, de la filosofía, de entender que, por ejemplo, lo que nosotros pensamos que es la inteligencia, pues va mucho más allá de eh, de cómo la solemos definir socialmente. Porque normalmente la perspectiva de inteligencia es completamente antropocéntrica. Sí. De hecho, quiero hacer un Y paréntesis. Ese tema de inteligencia fue un motivo de pleito entre René y yo hace unos años, ¿ok? ¿Por qué? Cosa por la cual no me quiero volver a pelear, René, te lo advierto. Ah, no es cierto. No, pero ¿sabe? Tiene puntos en el que justo creo que al punto de que va es la inteligencia es como si se hiciera un comparativo de algo más, el animal o X planta, hacia la inteligencia humana, ¿sabes? Y de ahí nos llevaba también a temas de evolución, que también fue otro pleito que nos echamos, de qué especies son las más evolucionadas o menos evolucionadas, y el que resiste la evolución no será más evolucionado, ¿sabes? O sea, y creo que justo, ahorita me acabas de recordar viejos tiempos. No, pero efectivamente, o sea, el tema de cómo René ve esa parte de la naturaleza, no, o sea, lo hace sin anteponerse él, ¿me explico? O sea, Claro. sin hacerlo un comparativo hacia la especie humana de quién es más o quién es menos. No, y suena muy interesante porque lo que estabas platicando ahorita de los árboles, ¿no? Y la importancia tan grande que tiene, pues simplemente lo podemos notar en la carrera. Nosotros nos enseñan siempre que al final la carrera médico veterinario zootecnista es porque los humanos estamos ocupando a los animales. Entonces en el plano siempre va como humanos, animales y medio ambiente. Entonces medio ambiente involucras todo. Y es muy padre cómo puedes incluir o incluso tomar un punto base de lo que sería un nicho ecológico a través de un árbol, que es un ser vivo que usualmente no recibe tanta atención en comparación a otras especies como los animales o incluso los mismos humanos. Entonces cambiar ese foco para el entendimiento de una manera diferente es un reto, porque como bien dices tú, es algo nuevo, es una forma diferente de investigación, pero también es algo padre porque se abre a que tengamos más información. No sé si me voy a entender. No, sí, antes. sí, lo que pasa es que es como ver las cosas mucho más allá de lo evidente, ¿no? Digo, por ejemplo, si decimos la inteligencia, ¿no? O sea, justamente con los animales,
nosotros podremos decir, no, pues es que el mundo es lo que yo veo. Y yo pienso que lo que yo veo es una representación fiel de la realidad. Pero yo cómo sé qué tan fiel es si como especie humana tengo que reconocer que la cantidad de colores que yo veo es limitada. Las frecuencias acústicas que yo escucho son limitadas. O sea, hay otras especies que pueden ver mayor número de colores, mayor número de longitudes de onda, de frecuencias acústicas más agudas o más graves. Entonces, mi entendimiento de la realidad está sesgado a mis sentidos, ¿no? Y los sentidos, pues finalmente son una construcción ficticia de la realidad que se hacen pues a través de nuestro cerebro. Nuestro cerebro toma esta información del medio físico y la recompone para darle sentido en función de nuestras experiencias y en función de ya nuestras ideas. Eh, pero la manera en la que vemos y juzgamos al mundo a través de una visión tan sesgada de la realidad, pues a menudo es la que nos, como especie humana, nos ha llevado a tomar las peores decisiones. De entrada, el ponernos por encima de todo el resto del planeta, ¿no? E incluso generar una narrativa falsa con el discurso científico para justificar que evolutivamente, o sea, darle un sentido social y cultural y político para decir que evolutivamente nosotros somos la cúspide de la evolución, que somos los que tenemos más derechos que el resto de las especies, los que podemos disponer del mundo a nuestro antojo, ¿no? Es una narrativa que básicamente nos está llevando pues a la autodestrucción. Digo, estamos Claro. así con un pie en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Casi casi. Es lo que hemos estado viendo en estos días. Y eso pues es un indicativo de, bueno, si al final esto pasara, o sea, que pues una guerra nuclear total ocurriera, pues sería la prueba más grande de que somos la especie más idiota que ha aparecido en este planeta, ¿no? O sea, capaz de autodestruirnos a este nivel, ¿no? Que yo creo Entonces, que sí, y vamos para allá. totalmente. Y fuera esa tercera guerra mundial que sea nuclear, a ver si no termina siendo digital. Sí. O sea, O sea, en realidad va de la mano de varias cosas, porque si no es lo nuclear, pues va a ser lo climático, va a ser lo ambiental, va a ser exacto. esas terribles decisiones, ¿no? La pérdida de biodiversidad, la sexta extinción masiva en la que nos encontramos, que Que mucha gente no tiene idea de que está pasando esta sexta extinción masiva. O sea, digo, siempre que hablamos de extinciones masivas, yo creo que la gente lo primero que piensa es los dinosaurios. Pero realmente estamos viviendo una extinción masiva. sí, O sea, pero es que en realidad, o sea, como seres humanos nos concebimos como seres muy racionales, pero realmente no podemos dimensionar. Por ejemplo, la gente tiene como establecido que las plantas no se mueven. Sí se mueven, pero lo hacen a una velocidad que nosotros no podemos percibir, ¿no? Porque pues simplemente nuestro sentido de la realidad es otro, es diferente. muy diferente. Pero si tú ves, por ejemplo, estos documentales precisamente de David Attenborough, hay uno que se llama Green Planet, que es extraordinario. Obviamente para podernos acercar pedagógicamente al mundo de las plantas, lo que hacen es poner puro time lapse, ¿no? En estudio. Y entonces las plantas se mueven a una velocidad que podemos nosotros ver y que podemos también, y que además a través de la narrativa nos pueden hacer entender el comportamiento que está sucediendo en todo eso. Lo hace digamos que las ponen a nuestra velocidad, a la velocidad que nosotros tenemos. Pero precisamente por eso no nos importa saber que estamos dirigiéndonos a la extinción masiva que nos va a arrastrar a nosotros mismos, porque como ocurre en un tiempo humano que pues no nos es tangible y que además pues es muy fácil que nos engañemos con mentiras políticas o de la realidad social en la que vivimos, o simplemente la ignorancia que mucha gente se da el lujo de tener hoy en día, pues simplemente es la inconsciencia que pues nos demuestra que básicamente como especie pues no somos tan brillantes como pensamos, porque realmente si lo fuéramos tomaríamos acciones sobre eso, Sobre ¿no? lo que está pasando. oye, hablando de extinción, sí, pregunta para los dos. Si pudieran regresar actualmente a alguna especie ya extinta, ¿cuál sería? Bueno, ¿la regresarían?
Es difícil. Voy a dejar que respondas primero porque me estoy ahogando y no he terminado de ahogarme. O sea, yo tengo una idea en la que no sé si lo regresaría porque por alguna razón se extinguió, ¿no? Sí. Que pudo haber sido un tema quizá de mano humana, quizá no. Quizá fue una cuestión ambiental, quizá era la adaptación del mismo planeta. Fíjate que ahorita justamente hay un movimiento extremo que además está haciendo como un gran negocio, que hay gente que está haciendo una cosa que le dicen rewilding, ¿no? O sea, va desde la premisa de decir, bueno, el ser humano, por ejemplo, queremos traer a una especie extinta por causa humana, ¿no? Por ejemplo, el tilacino. Entonces, pues dices, pues vamos a regresar al tilacino porque éticamente nos corresponde reparar ese daño. Pero hay gente que ha llevado esto a un extremo mayor y están básicamente queriendo, con un discurso absurdo eso, yo eso por ejemplo no lo comparto, quieren básicamente regresar especies del Pleistoceno, ¿no? De finales del Pleistoceno, como mamuts y cosas así. Claro, que hasta lo estaban estudiando en elefantes para ver si podían meterle el ADN de un mamut a, me parece que era un elefante africano, para ver si podíamos regresar al mamut, o sea, a la vida A la actual, vida. ¿no? Sí, y con un discurso de que supuestamente tendría beneficios ecológicos regresarlos a las estepas siberianas, que porque, pues digamos que ellos tenían un impacto ambiental muy importante que supuestamente hoy en día nos permitiría combatir el cambio climático. Pero son de estas ideas tipo Jurassic Park, Sí, claro. jaladas de los pelos, que nos hacen salirnos totalmente de la realidad, ¿no? Quitar los pies de la tierra. Es decir, yo estoy de acuerdo con regresar a algunas especies que fueron extirpadas por el ser humano, ¿no? Si yo pudiera, pues sí regresaría al carpintero imperial, por ejemplo. Regresaría muchísimas especies de anfibios o de peces de agua dulce o sea, esos son de los que casi nadie habla, pero en realidad todo lo que son ecosistemas dulceacuícolas, ¿no? O sea, invertebrados, plantas, peces, anfibios, todo eso ha sufrido muchísimo. Y que aparte son de los marcadores ambientales más importantes. O sea, un ecosistema que carece de estos seres, o sea, los que acaba de mencionar René, es porque no existe una salud ambiental en esa zona, ¿no? O sea, son los principales marcadores. O sea, por ejemplo, vámonos ahorita lo más conocido que son los anfibios. Ok, todo el mundo, los que nos están escuchando pueden ubicar más fácil, pero hablamos que si es un ambiente donde está contaminado el suelo, está contaminada el agua, y el anfibio no se va, o sea, no lo va a ¿No lo va a resistir. aguantar? No, para nada. Y también por eso los anfibios están desapareciendo. Y por eso, por lo mismo, se consideran parte de los marcadores de una salud ambiental, ¿no? Sí, que precisamente ese es otro de los problemas, ¿no? Los retos que es, por ejemplo, el ajolote, ¿no? Y lo que pasa con el ajolote está pasando con muchas otras especies de anfibios, que pues sí, los puedes reproducir muy fácilmente en cautiverio, pero no es fácil regresarlos, porque si el ambiente ya está deteriorado y cambiado de una forma, o sea, cuando llega el ser humano aquí a despedazar los lagos, los lagos que habían pues a lo largo de todas las cuencas que se formaban a lo largo del eje neovolcánico transversal, estamos hablando de que eran procesos de estabilidad ecológica o de dinamismo al que se habían podido adaptar esas especies de anfibios. ¿Cómo esas especies de salamandras llegaron caminando y de manera secundaria adaptaron la neotenia en función de que ya no había necesidad de cambio, porque esos lagos se mantenían todo el año, ¿no? O sea, la neotenia es pues básicamente una condición exaptada de ese tipo de anfibios. Entonces, cuando llegamos y en cuestión de unas décadas despedazamos uno de estos ambientes que estuvieron estáticos por millones de años o miles de años y que fueron parte de procesos biogeográficos, es decir, de dispersión, que llevaban patrones bien marcados y todo eso, y nosotros simplemente llegamos a destrozar, no es como que ahora vamos a reproducir ajolotes en ajolotarios, en zoológicos y eso, y los vamos a aventar y ya van a ver otra vez esas condiciones. Esa es parte también del discurso que ahorita vivimos, que es un poco una falacia, ¿no? O sea, si te invito a una borrachera en las trajineras, ¿no jalas? No, pero pues es triste porque realmente, o sea, ya para mí, ya cuando veo que estas noticias de que están haciendo el censo del ajolote, y es como, yo ya no le veo posibilidades, ¿no? Es que es algo muy complicado ya que te pones a investigar sobre el tema de ajolotes, por ejemplo, porque lo dijiste en excelentes palabras, lo que tomó tantos años de evolución en cuestión de
muy pocos años, le dimos en su madre, básicamente. Ujú. Y no le puedes pedir a una especie que tantos años, miles de años, tardó en evolucionar para adaptarse tal vez a quedarse en su estado larvario, como bien dices tú, y que ahora que lo forcemos a regresar, no es que ahora ya no va a ser larva, ahora también ya tienes que convertirte en salamandra para poder resistir al ambiente que cambiamos por ti en tan poco tiempo, no es algo biológicamente que se pueda dar. Entonces sí, yo estoy de acuerdo, la subsistencia de especies por manejos ex situ puede ser muy buena, pero hablar de un manejo in situ en los nichos ecológicos o en las zonas que ya acabamos, prácticamente imposible. Sí, o sea, realmente, por ejemplo, el lobo mexicano creo que es también otro de los grandes ejemplos, ¿no? Cómo no ha habido manera de, o sea, fue muy fácil extinguirlo, pero Sí. regresarlo ha sido un reto así casi imposible, ¿no? Porque también las poblaciones que pues ya son tan bajas, o sea, entre los problemas territoriales, ¿no? Porque ya ahora cada Claro. centímetro de tierra es de alguien y ese alguien no quiere lobos, ¿no? En su terreno, ¿no? Y luego quererlos confinar, ¿no? Que dices, "Bueno, queremos que esté confinado a esta reserva", y pues son animales que se movían distancias, pues entre países, ¿no? Bueno, que son fronteras políticas, ¿no? Pero pues sí, se movían a lo largo de distancias enormes que ya por instinto ellos quieren reproducir una vez que se encuentran en libertad, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que esa es la parte que yo veo que en realidad el problema es mucho más grave. O sea, el problema actual de extinción es mucho más grave porque la pérdida de hábitat pues ha determinado pues la inviabilidad de esas especies existiendo. Pero cuando decimos, bueno, es que vamos a tener esta reserva de la biosfera como una representación, casi como un pequeño zoologiquito ahí, de ecosistema y de territorio, es una pequeña isla básicamente. Los ecosistemas no funcionan aislados porque también hemos acabado totalmente con los patrones de distribución y esos patrones de distribución no eran aleatorios, era la historia biogeográfica de cómo esas especies se movían a lo largo de ciertos territorios y se veían impedidas por climas, por barreras montañosas, por ríos, por distintas condiciones que eran las que les daban esos atributos evolutivos que las hacían únicas, Sí. ¿no? Entonces, pues de hecho, pues mucho de la complejidad de la biodiversidad, por ejemplo, en México, pues radica en eso, en que muchísimas especies pues se quedan atrapadas en esos recovecos orográficos o topográficos en los que pues o a nivel de altitud que pues bueno, básicamente permitían pues esa radiación de linajes, ¿no? Y lo que pasa, por ejemplo, con la conservación es que en la historia evolutiva es muchísimo más probable que una especie se extinga y que no sobreviva, y lo que sobreviva de una especie sean los linajes que hayan quedado eh, aislados, pues a través de una población, ¿no? Finalmente, cuando vemos que una especie, esa especie tiene una distribución, pero no es una población, son poblaciones, son muchas poblaciones contenidas dentro de esa población principal, se las llama metapoblaciones. Entonces, eh, ese es el problema, que realmente lo que nosotros estamos haciendo de manera natural determinaría mucho más la extinción de especies que la sobrevivencia, ¿no? No les estamos dando posibilidades reales. Son artificiales, son posibilidades que se sostienen a lo largo de unas cuantas décadas mediante políticas públicas o cosas así, pero no representaciones reales de lo que ellas necesitan pues a largo plazo, ¿no? Claro. Finalmente las especies tendrían que estar ahí miles de años o millones de años, Sí. ¿no? No, a ver, un tema Creo que eso triste, ¿no? es un tema muy complicado. No, ¿vas a llorar? Sí, pero porque desde hace rato me estoy ahogando y no sé qué me pasó en la garganta y Se llama edad. no sé, algo tengo en la garganta y ha estado complicado tratar de disimularlo, pero sí se puede. Amigo, a ver si puedo lograr una frase completa. Sí, ya nos platicaste un poquito de todo lo que interviene un naturalista en varias áreas, pero mencionaste al principio que algo de lo que también te gusta mucho hacer es la ilustración. Y de hecho, como pudieron ver ya en la mesa, nos trajo bastantes de sus obras que, a ver, wow, son... vamos a ir mostrándolas poco a poco, pero son impresionantes. ¿Para qué sirven esos trabajos? ¿Para qué uno se puede dedicar a la ilustración de la vida silvestre? ¿Sí lo podemos llamar así? Sí, bueno, yo tengo este gusto por la ilustración porque me gusta mucho la historia.
Y la historia de la ciencia, pues para mí es bellísima. La ilustración, antes de que existieran las fotografías, era la única manera de comunicar pues estas representaciones gráficas, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Imagínate que yo con puras letras te quiero describir esto, ¿no? Esto es una Crotalus scutulatus albini, una cascabel de Huamantla que le dicen, pero imagínate que te la quiero describir con palabras, ¿no? Y que quiero que tú te imagines esto. Tiene manchitas. No, llega un momento en que textualizar o dar una palabra tanto significado llega a ser imposible. Sí, No o se sea, puede. te pierdes. O sea, por un lado te perderías conceptualmente. A ver, imagínate que tú eres un europeo y le tienes que explicar a una persona con palabras una serpiente de cascabel, algo que nunca se ha visto Claro. en el viejo mundo, ¿no? Entonces, pues es como, a ver, explícame cómo es ese sonajero. Es como absurdo. Es mucho más fácil hacer un dibujo y ahora sí que una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Claro. Entonces, a lo largo de la historia humana, la imagen fue lo que reinó mediante comunicación visual a través de todas las sociedades, ¿no? Y lo sigue haciendo, ¿no? Finalmente hoy conocemos que los medios audiovisuales y todo, pues es lo que la gente consume, ¿no? Y pues igualmente fueron una herramienta tecnológica que fue evolucionando, ¿no? O sea, pasó desde la pintura, de las pinturas rupestres, ¿no? Hechas en las cavernas, que si hablamos de ilustración científica, pues muchas de ellas podríamos considerarlas científicas. ¿Por qué? Porque quizás son muy simples en cuanto a detalles, pero contienen la esencia, por ejemplo, de alguna información que nos puede ser útil, ¿no? Por ejemplo, muchas cuevas europeas, en Francia, en España, nos muestran cierta fauna que existía en esos lugares y que ya no existe, ¿no? Por ejemplo, aquí mismo, fauna pleistocénica. O aquí mismo en América, igual como todas estas pinturas rupestres que también se encuentran en cuevas o en cavernas, Ujú. ¿no? Que también podían describir el tipo de fauna, el tipo de personas que había, las interacciones que había también en ese entonces, o sea, cómo ya existía parte del estudio de estas personas para poder acercarse a estos animales o saber cuál era su punto débil para saberlos cazar, o cómo seguirlos para encontrar un cuerpo de agua, por ejemplo, ¿no? O sea, también es mucha información la que una pintura o una imagen nos puede... Sí, documentación histórica. Sí. Exacto. Entonces, el valor de la ilustración científica, lo que llamamos la ilustración científica, es que es un aliado del conocimiento científico. Una ilustración científica idealmente tiene que tener contenido esas ideas científicas, que hacen que no sean sencillas de comunicar con palabras, pero a través de una imagen tú tengas un proceso de entendimiento o de comprensión súbita, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve pues la ilustración científica? Imagínate que ahora que pasó el tema de COVID, ¿cómo le ibas a explicar a la gente? A ver, esto es un virus. Pues de entrada fotografías, pues no hay, ¿no? Entonces, incluso hasta la fecha sigue teniendo un papel súper importante porque pues para temas tan relevantes como en su momento fue el COVID, pues le permitía dar una identidad a la problemática y comunicársela a la sociedad y decirles, mira, esto es un virus. Sí, herramienta visual completamente para que se pueda terminar de entender. Sí, o sea, o igual una célula, ¿no? Por ejemplo, cuando tú ves una célula pues, en la escuela, tú la entiendes desde una perspectiva súper básica y súper esquemática, porque las células realmente en la vida real no lucen para nada como tú las ves. A ti te ponen una célula vegetal, ¿no? Una célula animal y te ponen, pues que tiene un núcleo con su nucleolo y tiene sus mitocondrias, su sistema, ¿cómo se llama? Retículo endoplásmico, y tiene todos esos componentes. Pero si tú ves una célula en un microscopio, no lo vas a Sí, no, entender, claro. O sea, yo ¿no? creo que ese es un claro ejemplo del dolor de cabeza de todos los que nos dedicamos de biología, veterinaria, whatever, que estudias la célula y la ves a microscopio y dices, ¿y el ribosoma dónde está? Y mi ¿No? esferita perfecta, ¿dónde quedó? Sí, Así, claro. El aparato de Golgi, o sea, Sí. claro. O sea, por ejemplo, incluso, o sea, ustedes que estudian veterinaria, o sea, bueno, no estudian, ya son veterinarios. Seguimos hechos aprendiendo y todos derechos. los Sí, días. pero todos los días Todos los aprende, días sí, aprende todos algo. los días. Claro. Pero, por ejemplo, hay cosas, para quien está familiarizado con los vertebrados, pues igual, a lo mejor es más obvio, ¿no? En
pues una disección puedes ver, pero por ejemplo, un invertebrado es súper difícil, ¿no? O sea, es como una tarántula, ¿no? Haces una disección y abres el opistosoma y es un licuado así, Sí. total, ¿no? En la escuela, ¿no? O sea, creo que estas prácticas ya no se realizan, pero que te pedían abrir un pulpo o no sé, un calamar y de repente era una rana y bueno, tú te sentías ya especialista en anatomía, pero eran así cuerpos que ni al caso, ¿no? Y que decías, ¿y el corazón cómo es? Y luego lo ves en un pulpo y dices, así no es Y el ni siquiera te corazón, ves tan ¿no? lejos, Sí. incluso con los animales domésticos, cuando uno empieza a aprender y ver los libros de anatomía, esos esquemas tan bonitos, tan detallados, tan hasta en colores, ¿no? El corazón rojo, el Sí. hígado como un poquito ya más marroncito, los riñones como rojo fuerte, o sea, y de repente abres un animal y dices, ah, qué chingados Este estoy color es, viendo. sí, claro. Sí, ¿no? O los lados del corazón, o X o Y, sí ayuda mucho la esquematización para poder darte un entendimiento real, para ya luego aterrizarlo. Sí, entonces en ese sentido la ilustración tiene un valor pedagógico y un valor epistemológico, ¿no? En la manera en la que construimos el conocimiento. En su tiempo, o sea, yo en mi estilo es mucho en homenaje a la belleza que tenían las ilustraciones, sobre todo las del siglo XIX, siglo XVIII, porque también en ese tiempo era importante la belleza. ¿Por qué? Porque como era la única forma de comunicar visualmente pues estos elementos, ¿no? Se hacían las expediciones, ¿no? Este colonialismo que existía por todo el mundo por parte de Europa, pero pues traías de vuelta pues pues bueno, recursos naturales, ¿no? Que se extraían de esos lugares, pero no era así como que, ay, a ver, me vas a traer, o sea, imagínate, te financiaban los banqueros, los reyes, así, pues no les ibas a traer unos garabatos feos ahí, tenías que traerles unas, pues, pues prodigiosamente plasmada, los paisajes, por ejemplo, de América, las especies de aves y todo. Entonces la belleza, el arte, era una pieza fundamental de esos tiempos, ¿no? Eh, Hoy en día, pues como que se ha sustituido porque pues obviamente cada vez somos más como pragmáticos, ¿no? Queremos así las cosas de la manera más simple y funcional y no nos interesa a veces la belleza, Como en este ¿no? caso sería la fotografía, tal vez. Bueno, la fotografía sí puede tener belleza, ¿no? Claro. Pero, no, por ejemplo, pues la arquitectura, ¿no? O sea, es como un claro ejemplo, ¿no? O sea, ya no te interesa que tengan así una arquitectura barroca, súper sofisticada. Ya, hoy en día decimos, la Minimalista. filosofía es, sí, Que sea minimalista práctico. y Sí. en masa y que funcione. Exacto. Entonces, pues se tiene que hacer en masa, los materiales se tienen que producir en masa y no nos interesa que esté bonito, nos interesa que funcione, que tenga una función social, ¿no? Entonces, para mí es importante pues seguir representando con belleza pues todas estas muestras, más allá, o sea, más allá de si la belleza es necesaria o no, para mí sí es necesaria, ¿no? Porque forma parte de un componente eh, de apreciación, de calidad de vida, de dignidad, ¿no? O Claro. sea, que tu casa esté bonita, pues es un sentido, quizás no es que sea más o menos funcional, pero es que te dignifica. La belleza, pues sigue siendo parte de lo que dignifica una sociedad, ¿no? Claro. Entonces, para mí sigue siendo importante traer la ilustración con la mayor belleza posible, como se hacía en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Hoy en día, pues ya la ilustración científica puede ser tan esquemática y tan básica como... Y también funciona y también se vale, ¿no? O sea, por ejemplo, tú recibes tu licuadora y lo que vas a recibir para entender tu licuadora es un instructivo que tiene unos dibujos Imágenes, esquemáticos claro. muy básicos, Muy simples. que no son obras de arte, pero Hasta que el te shampoo trae sirven. esas instrucciones. Ajá. Y sigue siendo pues esa parte funcional, ¿no? Pero por ejemplo Muy en el simplificado ya. ajá, pero por ejemplo en el caso de la biología, pues o de la historia natural, la belleza histórica que se ha acumulado a través de muchísimos archivos de obras que se han realizado, pues sí nos da una apreciación y una perspectiva de la historia de la ciencia, pues muy, muy hermosa, ¿no? O sea, yo puedo decirles algunas obras como en México la biología central y americana, que eran obras que se hacían por parte de expediciones que eran pues básicamente de conquista, ¿no? De prospección económica sobre territorios, pero que lo que se regresaba, por ejemplo, a Londres, ¿no? Pues eran unas obras espectacularmente bellas, ¿no? Y cada vez se quiso buscar como
aportar más elementos, ¿no? Primero era como, a ver, ¿qué hay en América? Y bueno, y se hacía como un catálogo de cosas que habían en América, ¿no? Hay la serpiente, y se ponía la serpiente de cascabel aislada. O sea, tú no podías saber de qué ambiente venía. De hecho, por ejemplo, en la taxonomía de Linneo, pues digo, la anaconda, que es una especie que describió Linneo, pues así, la localidad es América. Y los ejemplares que llegaron, pues, o sea, simplemente imagínate, es América. ¿Qué puede ser? Los Apalaches, puede ser las montañas rocallosas, puede ser Sí. el Amazonas, puede ser los Andes, o sea, ¿qué de América, no? Claro. Entonces, La Sierra Madre. ujú, exacto, o sea, y entonces con el tiempo, conforme la ciencia empieza a evolucionar y a tener un mayor desarrollo, sobre todo porque tiene una aplicación política y que hasta la fecha nos sirve, o sea, la ciencia nos trae un desarrollo económico, eso pues también hace que pues las ilustraciones se vayan refinando y por ejemplo ya las obras más avanzadas del siglo XIX ya contenían a las especies en su hábitat. Entonces, digo, al principio, ¿cómo se hacían? Una de las obras más famosas que se hizo para conocer a las aves fue The Birds of America de John James Audubon en Estados Unidos. Y el tipo, pues, tuvo que matar muchísimas aves con rifle, porque era, a ver, no es como ahorita que sacas un telefoto y te Sí, pones a claro. ver el águila real que está planeando y la alcanzas. En ese tiempo, pues, la única manera de apreciar cómo era un águila real era, pues, dispararle y que se cayera, ¿no? Pero también era un naturalista que hacía muchas observaciones, ¿no? Muchas observaciones, por ejemplo, un legado, hoy existe la Fundación Audubon en Estados Unidos, una de las fundaciones ornitológicas más importantes del mundo, y uno de los legados de Audubon es, por ejemplo, se dice que es el primero que empezó a anillar aves, ¿no? Y el anillamiento de aves nos permitió conocer las rutas migratorias, Sí, claro. nos permitió conocer los patrones biogeográficos, la estacionalidad, ¿no? Comportamientos. Comportamientos y conservación. Fueron de los primeros que se empezaron a dar cuenta que, por ejemplo, el periquito de Carolina, la paloma pasajera, o sea, muchos fenómenos que estaban sucediendo en esa época, es que esa época era la matanza de toda la vida silvestre, porque era una forma de, Aprendizaje. no, Pues de era una forma de conocer. dominación o sea, era una forma de exterminio hacia las culturas americanas nativas. Era, vamos a quitarles todo su alimento, entonces vamos a matar a todos los bisontes, vamos a matar a todos los elks, a los cervus canadensis, y vamos a matar a todas las palomas. O sea, era una visión colonialista, pero el peor colonialismo, ¿no? Mucha gente dice, ay, ojalá hubieran llegado los ingleses a México, si hubieran llegado los ingleses. Seríamos no habría güeros, altos, de ojo azul. ¿De pero qué no me hubiera, hablas? no hubiera sobrevivido un solo Nada. mexicano, ¿no? Sí, O sea, no, claro. habían diferencias en la manera en la que se conquistaban territorios, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas obras, ¿no? Como The Birds of America, nos permitió tener una visión única sobre la biodiversidad que había. O sea, a la fecha vienen muchas especies extintas. Por ejemplo, el alca gigante, que es el pingüinus, ¿no? El género pingüinus como tal, no son los pingüinos antárticos. No, era el... El Eran pingüino las real. alcas, ¿no? Que eran una versión convergente, evolución convergente del círculo polar ártico, ¿no? Que había, pues los carpinteros, ¿no? Porque aquí tenemos el carpintero imperial, que ese no lo retrató Dubón, pero allá tenían el pico de marfil, ¿no? Pues el periquito de las Carolinas y el fenómeno migratorio más masivo pues, que ha existido de parte de un ave, que es el que pues, venía de las palomas pasajeras, ¿no? O sea, era el vertebrado más abundante terrestre del mundo y se extinguió. Entonces todas esas obras nos sirvieron como un testimonio histórico para poder entender también cómo es que la humanidad se ha estado dirigiendo a estos caminos que hoy nos hacen ser conscientes, porque tenemos esas extinciones como perspectiva, de que nos estamos llevando al planeta por delante, ¿no? Claro. Oye, René, pero al principio hablabas que desde chiquito amante de los reptiles. Después, entender esta parte de la flora, las plantas, los árboles, te dedicaste a ellos durante muchos años. ¿Y cómo se prepara René para decir, ahora voy a ser ilustrador? Porque aparte quiero que vean las obras. Que están increíbles. Está impresionante. O sea, aparte es un realismo total, ¿no? ¿Cuántas escamas tiene esta? Ah, no es cierto. Pero es un realismo total. Y aparte están firmadas por ti, o sea,
o sea, también hay que tener habilidades para O sea, dibujar. yo no podría hacer esto ni aunque me sentaras 2 semanas René da enteras. talleres. Te Sí, lo los voy a recomiendo. tomar, lo voy a tomar. Hermano, por ejemplo, platícame, en esta imagen, ¿qué es lo que podemos observar para que la gente entienda por qué sirven esos trabajos? ¿O cuál es la finalidad? Pero nos puede contestar desde el punto de cómo se convierte en ilustrador, ¿no? Ah, claro, sí, Yo lo perdón, pregunté perdón, primero. cierto, perdón, te comí la pregunta. Sí. Bueno, y eso es parte de justamente de mi historia, ¿no? Yo como a los 5 años, me acuerdo que compré un libro en Gandhi, que aún lo tengo, que era un compendio de ilustraciones antiguas de anfibios y reptiles. Y pues yo me quedé maravillado con las imágenes, ¿no? Para mí en ese momento pues era un catálogo de especies, ¿no? Yo no lo veía con la apreciación cultural, histórica o artística que la veo hoy en día, pero sí me permitía conocer a ciertas especies a través de dibujos. Eso me sensibilizó mucho al dibujo. Y Y empecé además, y eso me hizo acercarme mucho directamente al mundo de los naturalistas. Yo desde esa época yo decía, yo quiero ser naturalista, yo nunca me vi como un biólogo. Entonces fue como, quiero ser naturalista, naturalista, naturalista. Y para mí, de hecho, todo lo que representa mi ser va en base a construir ese personaje de naturalista. Desde las patillas, que era algo, no es una moda actual, pero para nada, o sea, es algo, O pero es sea, algo todo en ti decimonónico, es ¿no? natural. Sí, o sea, En mí todo. también. Y las botas, ¿o no? O sea, las botas que eran así como un rasgo de cómo venían vestidos los naturalistas, o sea, va de la mano de todo, ¿no? Entonces yo dije, bueno, a ver, ¿qué sabe hacer un naturalista? Un naturalista tiene que saber de geografía, tiene que saber de geología, tiene que saber de botánica, Y de saber dibujar. zoología, ¿no? Sí, y tiene que saber dibujar. Hoy en día, obviamente hoy en día, pues también soy un naturalista que se adapta a su tiempo, ¿no? Entonces hoy en día, por ejemplo, el video, la fotografía, pues ya son un medio que yo tomo muchísimo como parte de mi quehacer naturalista cuando yo salgo a expediciones. Salir a expediciones Sí, pues es la parte de lo que hace divulgación, un naturalista. La divulgación, o sea, yo en mi personaje yo tomo lo clásico, que pues me remite a esa apreciación histórica que me encanta, y también traigo pues lo moderno, ¿no? O sea, si me dices, por ejemplo, siempre cargo un dron, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate, ¿qué hubiera dado Humboldt por tener un No, dron bueno, en su tiempo, ¿no? imagínate. O sea, imagínense eso, que todos los naturalistas e historiadores de antes hubieran tenido acceso a la tecnología que De hoy ahora en día. tenemos. O sea, todo lo que o sea, tendríamos documentado que quizás muchas, o sea, hay cosas que todavía no sabemos ni que existían en esa época, ¿no? Pero imagínense así a Humboldt, Darwin si quieres, no sé, que hubieran tenido acceso a drones, simplemente una cámara fotográfica, no sé. O sea, o podrían haber estado jugando con nuestra mente, haciendo ya, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Editando fotografías, Sí, con ¿no? Photoshop. Photoshop. Ya, imagínate el Photoshop en esa época. Con inteligencia Con artificial. inteligencia artificial. Sí, O que tuvieran redes sociales. no, eso. ¿No? No, TikTok. TikTok. Que sí, imagínate, así como, ¿dónde lo viste? Lo vi en el TikTok de De Darwin. Darwin. Sí. O sea, el TikTok de Alfred Russell Wallace, ¿no? Sí, sí. Sí, no. Sí, para mí o sea, la ilustración, además de que sigue siendo como parte de una obligación porque la ciencia siga aportando belleza, siga siendo parte del mundo del arte, y que yo como naturalista pues me obligo a... Porque yo finalmente digo, a ver, yo he conocido a los naturalistas a través de estas obras. Ellos ya están muertos, pero yo veo este legado histórico, veo estos libros hermosísimos de historia natural con esas ilustraciones y digo, o sea, qué maravilla, ¿no? Y pienso, bueno, cuando yo me muera, quiero que la gente del futuro sepa que hubo un naturalista que dejó estas obras y estas ilustraciones, y mi legado son estas imágenes Para la bellas, posteridad, ¿no? claro. Por eso para mí es importante que sigan aportando belleza. Ahora, con los cambios culturales, igual que ha pasado pues con la tecnología actualmente, se han perdido muchas de las tradiciones estéticas, artísticas que tenían los naturalistas. Uno de los más grandes males para mi punto de vista actualmente es el hecho de que la gente abusa demasiado de la fotografía para copiar. A ver, la fotografía no vino a reemplazar la ilustración. Alguien que entiende bien la ilustración, o sea, entiendes que la ilustración es un medio para comunicar ideas,
no nada más imágenes, porque para imágenes solamente ya tienes otros medios, Claro. como es la fotografía. Pero a la fotografía no le puedes añadir tus propias ideas. A la fotografía es lo que hay, ¿no? Entonces, tu discurso personal, tu visión estética del mundo, la puedes comunicar a través de las ilustraciones. Entonces, para mí, por ejemplo, en el caso de esta serie, esta es una serie que Siento que es tu serpiente favorita. Fíjate que, bueno, excepto esta, esta serpiente que está acá, forma parte del grupo de, bueno, antes se le conocía como Botrytis schlegeli a estas víboras de pestañas. Y lo que pasa es que la Botrytis schlegeli es una víborita venenosa, nativa de Centro y Sudamérica principalmente. Viborita. A mí me Sí, parece son- una de estas y salgo, mira, así, Son hermosas, me corriendo. encantan. Pero algo increíble es que esta especie en particular, o este complejo de especies, ya veremos un poquito, realmente eso es una discusión amplia, el tema taxonómico, pero Yo siempre he dicho que los biólogos no tienen nada que hacer y están cambiando la taxonomía. sí, es que es muy... Nada, con todo respeto, yo es los muy quiero complejo, mucho. porque, Pero, ujú. porque finalmente esta serpiente no es cualquier serpiente, no se parece a cualquier otra serpiente del mundo. Es una serpiente que tiene todos los colores y formas y posibilidades que te puedas imaginar. Yo te podría decir que posiblemente de esta víbora, pues ha de haber unos 100 morfos distintos o 150 morfos distintos de coloraciones. Algo que ninguna otra especie de víbora en el mundo exhibe. Ninguna. Y entonces, hoy en día, pues podemos estudiar, pues tenemos, imagínate que hubiera dado Humboldt por tener Google Earth. Sí, ¿no? claro. Por eso ¿Cómo te hubiera digo, sido? o sea, Entonces, hoy en día podemos ver a través de la tecnología los patrones biogeográficos de las especies y poder entender la complejidad real que hay más allá de las apariencias, ¿no? Porque hoy la taxonomía ya no se hace nada más como un catálogo de describir una especie y decir, esta especie existe y se llama esto. La taxonomía hoy sigue criterios que es la sistemática, es decir, para que yo pueda decir que esto es parecido a esto, tiene que tener un sentido evolutivo. ¿Por qué? Porque aunque se parezcan, no necesariamente están relacionados, ¿no? Entonces, la manera en la que antes se hacía la taxonomía era a través de la observación, ¿no? Es decir, pues bueno, pues yo las veo muy parecidas, esta cosa pertenece a lo mismo. Y de hecho había géneros de serpientes y cosas así que eran unas especies en Asia y los mismos géneros en América, ¿no? Y hoy en día, pues mediante el estudio de la sistemática y de la evolución, pues ya sabemos que eso realmente no es así o que es poco probable. Claro. Hay cosas que sí, por ejemplo, el género Pantera, que está pues en África, en Asia y en América. Pero ya sabemos que la historia biogeográfica del género Pantera pues tiene que ver con la conexión del estrecho de Bering, ¿no? Cuando bajaba el nivel del mar por las glaciaciones, podían cruzar animales libremente de un lado a otro. Y eso pues generó los episodios de colonización de esas especies a América. Pero en el caso de estos animales es muy complicado porque se parecen mucho entre sí. Entonces hay que ir más allá de la morfología. pero por ejemplo, René, yo sé que solamente tú me vas a poder contestar esto, pero, o sea, estamos viendo que todas son Botrytis. No sé si lo dije bien, si Sí, no, sí. me pueden corregir. Pero todas tienen patrones de color completamente diferente, ¿no? ¿A qué se debe, por ejemplo, el cambio de estas coloraciones? Mira, yo... Y bueno, yo tengo dos así. preguntas. Esa es Ajá. una, y la segunda es, ¿qué tan cierto es que entre más color tengan, más venenosos son? Es que no es una receta. En algunos animales parece evidente. Pero es chistoso, ¿no? Porque se genera una narrativa de que tú dices, bueno, por ejemplo, en las ranas venenosas, ¿no? Dices, el aposematismo, es decir, la coloración, implica una señalización, ¿no? Pero esa señalización va de la mano del depredador, ¿no? Entonces, por ejemplo, en los corales es un poco evidente porque dices, bueno, esos colores también escogidos, pues normalmente van muy, muy en sintonía con lo que las aves ven. Entonces, bueno, pues podemos deducir que los principales depredadores de las corales pues serían las aves.
Pero en el caso de algunos animales como las botrequis, pues no se ha visto que haya o sea, hay especies que son absolutamente crípticas, desaparecen en el musgo, y o sea, esa serpiente que parece musgo puede tener crías y producir las serpientes más vistosas que las ves de aquí a 100 metros, Claro. que es un amarillo chillante que dices, ese animal no tiene la necesidad de ocultarse, es muy evidente, y aún así no es un animal que lleve las de perder en su entorno porque es un morfo que predomina en ciertos lugares. Es decir, es exitoso, no es que se lo coman más porque lo ven más, ¿no? Y el veneno se mantiene, ¿no? O sea, no es más venenoso. En el caso, y como digo, en el caso de las ranas, que también son un ejemplo, pues que se suele asumir así, pues es muy complicado, ¿no? Porque, por ejemplo, dices, bueno, ¿cuál sería el depredador de esta rana que tiene estos colores tan chillantes? Eh, ¿El ave? No, pero pues esta ave pues, a lo mejor no existe en esta región, ¿no? Y la serpiente, pues sí, pero esa serpiente no ve colores, ¿no? Entonces, como que es mucho más complicado, ¿no? Esa es una parte de la biodiversidad, de la complejidad de la biodiversidad, que finalmente nos permite dar unas explicaciones que son meramente tentativas, son hipótesis, pero la razón del por qué este grupo particular de serpientes tiene tal diversidad de colores, todavía no se sabe. Pero aquí yo lo que elijo es hacer una composición lámina por lámina de cada una de estas especies nuevas descritas a través de algunos elementos representativos de cada una de las especies, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta parte de aquí, su función es mostrar un ejemplo de variación cromática, es decir, cuántos tipos de colores. Esto es una subrepresentación, por ejemplo, para esta especie. Nigrodspersus tiene muchísimos morfos, pero aquí yo pongo un ejemplo breve. Luego pongo la morfología en hemipenial, simplemente para destacar cuáles son los atributos que hacen que sea única esa especie Claro. a través de ese rasgo morfológico, porque... Y pongo también la morfología de, bueno, las cabezas, ¿no? Que aquí sí quiero aclarar que en este caso de estas serpientes del grupo Schlegeli, la variación en escamas es muy ambigua y no es como no es diagnóstica, o sea, no te da... En algunos casos, antes se hacían lo que se llamaban las claves dicotómicas, ¿no? Entonces, te decían, si la escama supralabial está en contacto con la nasal o yo qué sé, es tal especie, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los helodermas, así se describieron las especies, ¿no? Pero hoy en día ya sabemos que también las escamas tienen distintos orígenes en el desarrollo. Entonces, por ejemplo, hay escamas que están muy bien formadas, por ejemplo, las de muchas culebras que se forman por las 9 placas características de la cabeza y todo, que desde, pues, digamos, desde estadios fetales Sí, claro. ya están formadas. Pero hay otras que se forman de manera secundaria, o sea, con estadios cambios tardíos autogénicos, se van fragmentando con el crecimiento, se van rompiendo, ¿no? Y esos patrones de rompimiento dependen de factores individuales y entonces ningún ejemplar es igual a otro, Claro. ¿no? Y eso es algo, pues, que rompe mucho las reglas de la taxonomía, porque lo que funciona en unas especies no funciona en otras, que de hecho es lo mismo que pasa pues actualmente con el concepto de especie. Entonces el concepto de especie es un concepto ambiguo que hoy en día pues no hay un consenso universal de qué es una especie, ¿no? Y que aplique así, que digas, este concepto de especie aplica para los hongos, que aplica para las bacterias, aplica para las plantas y aplica para los animales. No aplica, ¿no? Incluso ni entre los mismos animales, ¿no? Y es que es muy interesante. Yo tengo una pregunta ya para ir culminando un poco porque nos están avisando que se nos está empezando a acabar el tiempo. Actualmente, porque ya nos dijiste que ya tenemos el impacto de la tecnología, el impacto de lo digital, ya todo quiere ser un poco más técnico, más práctico. Actualmente, ¿cuál dirías tú que es la función principal que cumple un naturalista y qué puede ofrecer un naturalista para que podamos tener esta percepción diferente del mundo como la teníamos antes, que no existieran las redes sociales, lo digital, las computadoras, etcétera? Pues mira, lo que pasa es que un biólogo, un arquitecto, un veterinario, o sea, estas profesiones, así como las entendemos hoy en día, son consecuencia histórica y cultural de procesos pues, sociales que nos han llevado a darle un uso pragmático a estas profesiones
para el sistema económico en el que vivimos, ¿no? Entonces, pues un naturalista, pues simplemente, pues es un científico que puede o no ser independiente, porque un biólogo también puede ser un naturalista. O sea, son ciertos atributos personales que pues te los confiere pues la propia curiosidad que cada persona Claro. tiene. Y el valor de lo que esta ciencia ciudadana puede aportar, incluso a nivel académico. Digo, yo no soy una persona que está fuera de la academia, yo trabajo con los institutos, de hecho, pues parte de estas ilustraciones ahorita van a aparecer en en la obra más importante de herpetología que se ha hecho hasta ahorita en la historia de México, que es un libro que pues apenas va a salir, que se está haciendo en la Universidad de Arlington en Texas. O sea, como digo, yo no estoy desconectado de la academia, a pesar Sí. de que mis vínculos pues no son meramente, o mi origen personal no es académico, pues hoy en día pues trabajo, Va de la mano, tengo claro. vinculación, ¿no? Entonces, pues los aportes que uno puede hacer, pues ahí se dan. Por ejemplo, incluso a nivel individual, o sea, los videos que yo grabo, mira, por ejemplo, de las especies que yo ahorita puse en YouTube, todas las cascabeles de cola larga nunca habían sido filmadas por nadie. Nunca. Son las serpientes más raras, básicamente, ¿Hay que hay en cascabeles de México. cola larga y cola Sí. corta? Sí. Y de hecho son unos cascabeles de cola larga que no se conocía para nada la función de la cola. Y yo soy la única persona en el mundo que ha documentado que son arborícolas y que tienen cola prensil y se cuelgan así Ok. solamente de la cola. Y el cascabel está atrofiado por completo, ¿no? Y son cascabeles tropicales súper raras que nadie conoce y que, por ejemplo, como naturalista, como una persona independiente, hoy por hoy soy la única persona que ha documentado estas especies. Cualquier científico que quisiera conocerlas en Japón, en Noruega, lo que sea, y buscara en internet, que es nuestro motor de búsqueda principal, algo de información, se toparía con alguno de mis videos y diría, esto es lo mejor y esto es lo único que hay por el momento, ¿no? También existe la noción errónea de que la única manera en la que se hace la producción científica actual es a través de papers. Esos son meramente procedimientos casi que administrativos para Sí. justificar becas, porque realmente, pues, ¿qué? O sea, un documental de la BBC que te muestra a las focas uniéndose en un comportamiento para repeler a un tiburón blanco, ¿eso no es ciencia? Pues claro que es ciencia, ¿no? O sea, hay documentales excelentes que no falsean la información, porque también eso es otra cosa que ocurre, pero bueno, por ejemplo, en este caso, yo te digo, o sea, yo soy la única persona que ha filmado que este comportamiento arborícola de estas serpientes, ¿no? Y pude demostrar que es una serpiente que además no solamente es que se cuelgue de la cola y ya, ¿no? O sea, que digas, pues, tiene propiedades prensiles, sino que utiliza la cola de una forma muy, muy curiosa, ¿no? O sea, la cabeza avanza así y la cola la usa como si fuera un bastón de ciego para ir tocando a su alrededor. Y, por ejemplo, si tiene un problema con el equilibrio, la enreda y le dice a la cabeza, pues vas bien, vas mal. O sea, la cabeza y la cola están coordinadas Ok. en comportamiento, ¿no? Y son cosas que, pues, nadie ha filmado. O sea, ningún científico ha filmado. ¿Y por qué pasa eso? Porque también existe pues quizás, yo no puedo decir, o sea, no es que sea mal hábito, pero es que sí está demasiado extendido que cuando un científico va al campo y busca una de estas especies raras, así como la encuentran, así como la echan al formol, formol, ¿no? sí. Entonces realmente pues no se detienen a darle una apreciación pues mayor, ¿no? Ujú, real y en su ambiente. Por ejemplo, digo, hay unas ranas que son planeadoras. Nosotros cuando vemos ranas voladoras, ranas planeadoras que les dicen, vemos normalmente las especies asiáticas, ¿no? Es el género Rhacophorus, pero en América hay ranas planeadoras que casi no se conocen, ¿no? Entonces, hasta hace muy poquito la BBC documentó por primera vez a una rana planeadora americana que es la Galicnis spurrelli, ¿no? Y yo lo documenté por segunda vez, ¿no? O sea, realmente se ha hecho muy, muy poco, ¿no? Entonces, pues mi manera de construir la ciencia hoy en día, pues es a través de documentar, Claro. pues también Todo lo que todas ves. estas cosas, Ya ¿no? sabes, Mau, si lo dice René Villanueva es porque es cierto. Es cierto. Ya, así lo puedes citar. Le pones Villanueva 2024 y listo. Oye, hermano, y para la gente que le interese conocer tus obras, los cursos que das, porque también Andy mencionó que das cursos de ilustración, Bien chismosa y yo. realmente todo lo que haces, ¿cómo te pueden contactar o dónde te pueden encontrar?
Pues en mis redes sociales, que estoy como René Villanueva Naturalista, o mi proyecto se llama Historia Nature. Ok. Como René Villanueva, pues pueden buscar en YouTube y aparezco así. Historia Nature es Naturae, así, como se escucha, pero cambias la U por una V. Y eso fue un capricho medio absurdo mío de simplemente ponerlo como se representaba de manera clásica, que a veces utilizaba la V, pero eso es muy confuso actualmente. Aquí les va a aparecer Sí, va a en la aparecer. cámara para Sí. que ustedes puedan ir a encontrar sus redes y que conozcan a profundidad todo el trabajo que hace René, porque es maravilloso. Oye, de René, verdad. ¿y estas, por ejemplo, las obras que haces están en venta o algo así? ¿O son de uso tuyo personal? Sí, bueno, prácticamente casi todas las obras que tengo ya están vendidas, ¿no? De hecho, Ok. todas, o sea, todas estas originales que ya están vendidas, esta la tengo ahorita en casa. No le pero vayas ya a está, maltratar, ¿eh? No, sí, ya Sí, sé, sí, ¿no? Andrea fue como, ay, De hecho, te los básicamente dedos. no tengo ni una obra como tal mía ahorita. O sea, así como salen, así como se Se venden, van. o están ya encargadas con anticipación. Entonces sí, pues sí las vendo. Es por comisión, depende de la complejidad, el formato y todo eso. Y lo que sí tengo, pues así como para siempre disponibilidades, son los prints, ¿no? Que son Claro. las impresiones. Y pues Sí, que no dejen de ser increíbles, sea un print, sea un original, la verdad que es algo maravilloso. Entonces, yo estoy seguro que al rato ya te voy a sacar un mejor precio porque yo quiero varios. Pero en verdad, me encantó todo lo que nos viniste a platicar. Ya se nos acabó el tiempo, pero estoy seguro que te vamos a pedir que vuelvas no una, sino varias veces, porque podemos platicar de muchísimas cosas. Algo con lo que quieras terminar con René, Andy, algo que te quieras Pues nada más comentar. agradecerte y decirte en persona lo mucho que te admiro, sabes que te quiero, admiro mucho tu trabajo y por todas las cosas que has hecho en todos estos años. La verdad es que pues, creo que también no es un trabajo fácil. Sí, ¿no? Hablaste de un accidente ahí que creo que tampoco fue fácil. Y qué padre que a pesar de eso siga esa pasión por conocer cada vez más a los animales, por entender el ambiente, por educar a la gente a través de la naturaleza. Así que de verdad, muchas felicidades y muchísimas gracias por estar aquí. Y como dice Mau, espero no sea la última. no, pues cuando quieran. ¿Y yo tú, René, te quieres encantado. despedir con algo de la audiencia? No, pues bueno, de entrada, gracias Adiós. por los elogios, Andy. No, tú también eres de las personas más increíbles que he conocido, de las que más presumo siempre es así, sí, mi amiga, la que sabe manejar a todas las fieras, ¿no? Es como que Menos a los hombres. no son los hombres. Pero, pero sí, o sea, muchísimas gracias, de verdad. Hay muchísima admiración mutua y cariño, ¿no? Porque pues, hemos ya compartido muchas cosas y hemos aprendido mucho el uno del otro. Y pues también, Mau, de verdad, pues también conozco algo de tu trabajo. Creo que esta es la primera vez que nos hemos conocido. Sí, en persona, ya habíamos pero- conocido. Yo había visto tu trabajo ya en redes, de hecho ya lo platicamos hace rato, yo te había escrito, güey, me encanta lo que es en algún momento, Y por René favor, lo dejó en visto. hay que colaborar. No me dejó en visto porque me dijo, como ahorita no estoy en México, estoy en Costa Rica, búscame en Ahorita varios no, meses. joven. No, pero en verdad, qué gusto que ya conocerte en persona porque yo sí conozco tu trabajo y es increíble. En verdad, qué padre tenerte aquí y estoy seguro que va a ser la primera de muchísimas, hermano. Muchas gracias. Por más mexicanos así, ¿no? Claro que sí, que se puedan sentir orgullosamente mexicanos y el trabajo que están haciendo es brutal, pues nadie más en el mundo lo ha hecho, eso está impresionante, en verdad. Amigos, ya para despedirnos, pues muchas gracias por estar aquí siempre con nosotros. Perdónenme a mí en lo particular porque estuve ahogándome todo el episodio, ahorita todavía no se me pasa. La verdad es que Mau tiene COVID. He sobrevivido. No, algo se me atoró la garganta, no sé qué, y en verdad fue horrible. Pero bueno, sobreviví el episodio, espero que les haya gustado y perdón, le voy a pedir a los editores que le pongan mucho esfuerzo en quitar a todos. Pero muchas gracias por estar aquí. Una Nos lana vemos extra. en el siguiente episodio porque esto fue solo porque sí. Bye. Nos vemos hasta la próxima.